El cinturón de Hipólita ya adornaba la cintura de Admete, la hija de Euristeo. Este hombre pequeño, de cuerpo y de espíritu, pero con una corona que pesaba más que su voluntad, ya había pensado en el siguiente reto para Hércules. Aunque Micenas rebosaba de riquezas gracias a los logros del héroe, una en particular nunca había dejado de rondar los pensamientos de Euristeo: el ganado de Gerión. No era por necesidad, sino por la fama de aquellos bueyes rojos que pastaban en los confines del mundo conocido, más allá del Mediterráneo, en la isla de Eritia. Así, cuando Hércules regresó a Micenas tras completar su 9ª misión, Euristeo le ordenó algo mucho más difícil. Debía traerle el ganado de aquel ser famoso por su apariencia monstruosa, una tarea que lo llevaría a los límites del mundo conocido. Gerión no era un simple gigante. Su cuerpo comenzaba como el de un hombre normal, pero a partir de las caderas se dividía en 3 torsos, con 6 brazos y 3 cabezas. Todos hablaban de su inmenso poder, y muy pocos habían visto a este extraño ser en persona. Su hogar, la isla de Eritia, también llamada la Isla Roja, se encontraba más allá del Mediterráneo, cerca del océano que rodeaba el mundo. Gerión reinaba en ese lugar desolado donde pastaba su precioso ganado. Estas vacas eran únicas. Su pelaje rojo brillaba bajo el sol como el fuego. El rebaño estaba custodiado por un feroz pastor y un guardián monstruoso. Ortro, un perro de 2 cabezas, hijo de las temibles criaturas Equidna y Tifón. Euristeo, satisfecho con la dificultad del reto, añadió una condición: Hércules no debía pedir ni comprar el ganado, sino robarlo, complicando aún más la misión. El héroe sabía que enfrentarse a Gerión no sería nada fácil, pero, como en todos los trabajos anteriores, estaba preparado para el desafío. En cuanto recibió la orden, Hércules se puso en marcha. No había tiempo que perder, y aunque el viaje sería largo y lleno de dificultades, no se quejó. Decidido a cumplir su misión, emprendió el camino hacia Eritia, dejando atrás Micenas y aventurándose hacia el oeste en busca del temible Gerión. Su ruta lo llevó por tierras deshabitadas y llenas de peligros. Atravesó gran parte del norte de África, eliminando a muchas criaturas que amenazaban a los futuros colonos de esas tierras. A medida que avanzaba, el calor sofocante del sol comenzó a afectarlo. Durante días, caminó bajo los intensos rayos, sintiendo cómo su piel ardía y su cuerpo se debilitaba. Un día, cansado y frustrado por el calor interminable, Hércules levantó su arco y apuntó al propio Helios, el dios del sol. El atrevimiento del héroe captó la atención de Helios, quien lo observaba desde lo alto, sorprendido por la audacia de aquel mortal. En lugar de enojarse, Helios decidió ayudarlo. «Baja tu arco, Hércules», dijo el dios. «Si me dejas continuar mi curso, te prestaré mi copa dorada». Esa copa era la embarcación en la que Helios cruzaba el cielo cada noche, viajando de oeste a este para hacer posible el amanecer. Hércules, sabiendo que esa era su única opción para cruzar el gran océano, aceptó sin dudarlo. Subió a la copa dorada, que era mucho más grande de lo que había imaginado, y se preparó para el viaje. Mientras cruzaba el océano, las aguas comenzaron a agitarse. El dios océano intentó poner a prueba a Hércules, levantando olas enormes para sacudir la embarcación. Pero Hércules, decidido a seguir su misión, tomó sus flechas envenenadas y apuntó al dios del mar. Ante la amenaza, Océano retrocedió y permitió que el héroe continuara su viaje en paz. Gracias a la ayuda de Helios, Hércules llegó a Eritia mucho antes de lo que hubiera esperado. Al desembarcar en la isla, se encontró en un lugar que parecía sacado de un sueño. La tierra era de un rojo intenso, lo que daba nombre a la isla. El aroma de flores desconocidas y el mugido distante del ganado llamaron su atención.
El primer enemigo en aparecer fue Ortro, el perro de 2 cabezas. Esta criatura, feroz y leal, protegía el rebaño de su amo. En cuanto sintió la presencia de Hércules, se lanzó contra él con una violencia que solo podía provenir de su naturaleza monstruosa. Sin embargo, el héroe, armado con su fiel garrote que había tallado de un olivo entero, lo derribó con un solo golpe. El cuerpo del perro quedó tendido en el suelo, inmóvil. No mucho después, apareció el gigantesco pastor Euritión, dispuesto a vengar la muerte de su compañero. Blandiendo su garrote, se enfrentó a Hércules, pero el destino le reservaba la misma suerte que al perro. Euritión cayó rápidamente, incapaz de igualar la fuerza sobrehumana del hijo de Zeus. Con ambos guardianes muertos, el ganado estaba casi al alcance de Hércules. Sin embargo, mientras empezaba a reunir a las reses, un nuevo sonido lo alertó. Gerión, el dueño del ganado, había escuchado el caos desde lejos. Se acercó con rapidez, sus 3 cuerpos avanzando con una coordinación monstruosa. Hércules, quien ya había empezado a reunir las vacas y bueyes, lo vio venir desde la distancia. Gerión no era un oponente cualquiera. Con sus 6 brazos, blandía lanzas, garrotes y un arco, preparado para cualquier tipo de ataque. Los 3 pares de ojos de Gerión ardían de furia y desde cada boca se escapaban gritos de enojo. El enfrentamiento fue brutal. Hércules, acostumbrado a las batallas más duras, no dudó en atacar con su arco. Tensó la cuerda, cargó una sola flecha y con su precisión característica disparó directo hacia el gigante. La flecha, impregnada con el veneno de la hidra, atravesó los 3 cuerpos de Gerión, deteniéndose solo cuando llegó a sus corazones. Con un último suspiro, el gigante cayó, y sus 6 brazos soltaron las armas que hasta ese momento empuñaba con fuerza. Hércules, sin inmutarse, observó el cuerpo inerte de su enemigo. Sabía que la batalla había sido dura, pero no había tiempo para celebraciones. El ganado estaba ahí, y debía asegurarse de reunirlo antes de que cualquier otro peligro se acercara. Con el ganado de Gerión a su cargo, Hércules se encontraba en la orilla del Océano Atlántico, contemplando las tierras que nunca había pisado antes. A sus espaldas quedaba la isla de Eritia, el lugar donde acababa de derrotar al temido gigante de 3 cuerpos. El camino de regreso a Micenas prometía ser largo y lleno de peligros. Pero antes de emprender esa travesía, Hércules tomó una decisión: marcar ese punto como el límite entre el mundo conocido y lo desconocido. A su alrededor, el viento soplaba con fuerza, levantando el polvo del suelo rocoso, mientras las olas del océano rompían contra la costa. Allí, en ese rincón del mundo, decidió levantar 2 grandes columnas, una en la tierra que más tarde sería conocida como el Peñón de Gibraltar y otra en el monte Avila, al otro lado del estrecho. Las llamó las columnas de Hércules, y su propósito era simple: señalar el fin del mundo habitado. Algunos dicen que, con su enorme fuerza, Hércules abrió el estrecho de Gibraltar para conectar el Mediterráneo con el océano. Otros creen que lo hizo más angosto, para evitar que los monstruos del océano pasaran al mar interior. Pero lo cierto es que esas columnas quedaron allí, marcando para siempre el límite entre lo conocido y lo que está más allá. Sin oportunidad para descansar, subió el ganado a la copa dorada de Helios, que seguía esperando para transportarlo de vuelta al otro lado del mundo. El sol estaba alto, y Helios, desde las alturas, observaba al héroe continuar su viaje. Hércules apretó el paso, impulsado por la urgencia de completar su tarea. Sabía que el regreso no sería fácil. El Mediterráneo estaba lleno de pueblos, bandidos y criaturas que se sentirían tentados por su preciado botín. Pero por ahora su mente estaba tranquila. Había logrado llegar al confín del mundo y regresaría triunfante.
Cansado y con el ganado a cuestas, Hércules seguía su camino por tierras desconocidas. La travesía ya había sido larga, pero nuevos problemas aguardaban en Italia. El ganado que había robado a Gerión era especial, vacas rojas que brillaban bajo el sol. Esa belleza atraía miradas y con ellas la codicia de quienes las veían. Los lígures, un pueblo del sur de Francia, no pudieron resistir la tentación y, convencidos de que Hércules no era invencible, se organizaron para atacarlo. El héroe se encontraba cerca de la ciudad que hoy conocemos como Arles, un lugar tranquilo, pero en esos tiempos la tierra era aún salvaje. Hércules, siempre atento, se dio cuenta rápidamente de que un gran grupo se acercaba, decididos a arrebatarle las vacas. Sin dudarlo, agarró su arco y comenzó a disparar. Las flechas volaban precisas, derribando a varios atacantes. Pero los ligures eran muchos, más de los que había anticipado, y pronto Hércules se encontró en una situación difícil. Su carcaj estaba vacío. No quedaba una sola flecha. Frustrado y acorralado, Hércules hizo lo que siempre hacía en momentos desesperados. Pidió ayuda a su padre Zeus. Levantó la vista al cielo y, en su mente, imploró por una solución. Entonces, como si Zeus lo hubiera estado observando todo el tiempo, una lluvia de piedras comenzó a caer del cielo. No eran piedras comunes, sino enormes guijarros que cubrieron toda la llanura. Hércules no esperó más. Con su fuerza inigualable, recogía las piedras una a una y las lanzaba contra sus enemigos. Los lígures, desconcertados, no pudieron hacer frente al ataque. Algunos huyeron, otros cayeron al suelo heridos. Hércules continuó lanzando guijarros hasta que el campo quedó despejado y su ganado a salvo. El paisaje donde ocurrió esta batalla cambió para siempre. La tierra quedó cubierta de esos guijarros, tantos que la región nunca pudo ser utilizada para la agricultura. Lo que antes había sido una llanura fértil, ahora era una gran extensión de piedras. Hoy en día, esa región sigue siendo conocida como la Plaine de la Crau, un lugar desolado, con millones de guijarros que inmortalizan el paso de Hércules. Pero ese no sería el único desafío en Italia. Mientras avanzaba con el ganado por la costa, Hércules perdió uno de los toros más bellos de su rebaño. Este toro, enorme y de pelaje brillante, había escapado hacia Sicilia, cruzando el estrecho a nado. Hércules, preocupado por la pérdida, decidió seguirlo. En Sicilia descubrió que el toro había sido capturado por Erice, un rey local conocido tanto por su fuerza como por su ego. Hércules, con la intención de recuperar su toro, se presentó ante Erice y le exigió que le devolviera el animal. Pero Erice, orgulloso y testarudo, no estaba dispuesto a ceder sin antes probar su fuerza. Propuso un duelo de lucha. Si Hércules ganaba, recuperaría su toro. Si perdía, Erice se quedaría no solo con el animal, sino con todo el ganado que Hércules había reunido. El combate fue feroz. Ambos contendientes eran poderosos, pero Hércules, con su experiencia y fuerza, logró derribar a Eris no una, sino 3 veces. Cada vez que Erice caía, se levantaba con más furia, pero Hércules no le dio oportunidad de recuperarse. Al final, Erice no pudo resistir más y, tras el tercer derribo, su vida llegó a su fin. Con Erice derrotado, Hércules recuperó su toro y dejó el reino en manos de los locales, quienes, agradecidos, prometieron cuidarlo hasta que algún descendiente de Hércules volviera a reclamarlo. Con su ganado reunido de nuevo, Hércules siguió su camino. Sin embargo, una noche, cuando se detuvo a descansar a orillas del río Tíber, en Italia, un problema inesperado surgió. Caco, un famoso ladrón que vivía en las cercanías, avistó el ganado desde su guarida en la colina Aventina. No era cualquier ladrón, su astucia le había ganado la fama de ser el mejor de la región.
Aprovechando que Hércules dormía, decidió actuar. Caco no robó las vacas como cualquier ladrón lo haría. Sabía que Hércules era un héroe poderoso y no quería ser descubierto. En vez de llevarse las vacas normalmente, las arrastró por la cola haciendo que caminaran hacia atrás. De esta manera, las huellas parecían moverse en la dirección opuesta. Cuando Hércules despertó a la mañana siguiente, notó que una buena parte de su rebaño había desaparecido. Miró alrededor, pero las pistas lo confundieron, ya que las huellas indicaban que las vacas se habían ido en una dirección que no tenía sentido. Frustrado y molesto, Hércules decidió seguir su camino con el ganado que le quedaba. Pero, mientras avanzaba, el destino quiso que las vacas robadas mugieran desde la cueva de Caco, respondiendo al llamado de sus compañeras. Hércules se detuvo en seco, escuchando atentamente. Al escuchar los mugidos que provenían desde el interior de una cueva en la colina, comprendió lo que había pasado. Rápidamente, Hércules subió la colina hasta encontrar la entrada de la cueva. Pero Caco, previendo que el héroe podría descubrirlo, había bloqueado la entrada con una enorme roca. Esto no detendría a Hércules. Sin mayor esfuerzo, rompió la cima de la colina, abriendo una brecha en la cueva. Allí estaba Caco, sorprendido al ver al héroe. Hércules lo enfrentó y, con su temible garrote, lo derrotó. Recuperando a las vacas robadas, Hércules las reunió con el resto del rebaño. Sin más que decir, retomó su camino, satisfecho de haber vencido al ladrón y recuperado lo que había perdido. Hércules avanzaba con el ganado de Gerión, ya cerca de completar su 10º trabajo, cuando Hera, vigilante y decidida a detenerlo, envió una nube de tábanos sobre el rebaño. Los pequeños insectos se lanzaron con furia sobre las vacas y los bueyes, picándolos sin descanso. Los animales, aterrados y enfurecidos por las mordeduras, comenzaron a correr en todas direcciones, huyendo por las colinas y los valles. Hércules intentó mantener el control, pero era imposible. El ganado se dispersaba rápidamente y él corría de un lado a otro tratando de reunir a los animales. A cada paso que daba, más vacas se perdían entre los árboles y las montañas. El héroe, agotado, sabía que no podría atraparlas a todas. El ataque de los tábanos había sido devastador. Durante horas, Hércules trató de salvar lo que pudo. Recorrió valles remotos y colinas, buscando cualquier rastro de los animales que habían escapado. Poco a poco, fue logrando reunir una parte del rebaño. Sin embargo, muchas vacas se perdieron para siempre en las montañas de Tracia, donde vagarían como ganado salvaje por generaciones. Finalmente, tras mucho esfuerzo, Hércules reunió lo suficiente del ganado para continuar su camino hacia Micenas. Aunque había perdido una parte importante de los animales, lo que había conseguido rescatar era suficiente para cumplir con la misión. A pesar del cansancio, el héroe condujo a los animales restantes hasta las puertas de la ciudad. Cuando llegó ante Euristeo, el rey examinó el rebaño y, satisfecho con el resultado, aceptó que Hércules había cumplido su tarea. Como era costumbre, Euristeo decidió sacrificar las reses en honor a Hera, la misma diosa que había intentado frustrar los esfuerzos de Hércules desde el principio. Aunque no directamente relacionado con el robo del ganado de Gerión, existe un relato de Heródoto que sitúa a Hércules en Escitia durante sus viajes. Según esta historia, una criatura misteriosa robó los caballos de Hércules y le impuso una condición para devolverlos. De esta unión nacieron 3 hijos, Agatirso, Gelono y Escites. Cuando llegó el momento de que Hércules continuara su viaje, dejó atrás uno de sus arcos y un cinturón. El héroe dio instrucciones claras. El hijo que lograra tensar el arco y ponerse el cinturón correctamente heredaría el reino. Tiempo después, solo el hijo menor, Escites, pudo cumplir con esta tarea.
Siguiendo las órdenes de Hércules, la madre expulsó a los otros 2 hijos. Esta leyenda no solo explica el origen de los escitas, sino también de 2 pueblos vecinos. Agatirso y Gelono se convirtieron en los ancestros de los agatirsos y los gelonos respectivamente. Y así Hércules, tras el agotador viaje con los bueyes de Gerión, pensaba que había visto lo peor de las pruebas, pero lo que Euristeo tenía preparado para él lo llevaría aún más lejos, enfrentándolo a un desafío que nadie podría haber imaginado. ¿Qué le esperaba esta vez al héroe más famoso de la mitología griega? Gracias por acompañarnos hasta aquí y sigan con nosotros mientras exploramos cada uno de los increíbles trabajos de Hércules. ¿Están listos para descubrir el próximo desafío?